Bueno, quiero agradecer al comité organizador de este evento. Lo estoy siguiendo desde ayer. Eh, Importantes ponencias, he aprendido bastante. Hoy día también muchísimo de conceptos. Realmente es un honor acompañarlos hoy día. Me lleva este trabajo porque hay un problema, digamos, de cómo reflejar lo que se hace a nivel de flotación de laboratorio en una planta que está operando industrialmente, cómo hacer un escalamiento o en general, cómo a nivel de laboratorio expresar, digamos, la comparación entre varios reactivos y definir cuál de ellos es el mejor. Esta es una propuesta porque finalmente la cinética de flotación es todo un tema, como lo explicó el ingeniero Magín, como lo vamos a entender todos los metalurgistas. Hay distintos puntos de vista, yo voy a expresar uno de ellos, pero hay muchos conceptos. Espero hacer un análisis bastante rápido del tema. La cinética de flotación es una forma de expresar en el tiempo cómo camina la recuperación. Y en esta curva hay dos zonas. La primera, que es el arranque de la flotación, que es la más, para el que habla, la más importante, porque tiene una gran pendiente, y aquí es que ocurre un salto muy fuerte. Y la segunda etapa, donde se consolida la recuperación acumulada, finalmente se llega a un punto, digamos, de pendiente cero, o recuperación infinita. No cambia más, digamos. Y entonces, para expresar los criterios de cinética de flotación, hay algunas ecuaciones conocidas. Acá, recuperación en el tiempo, una constante cinética. Y lo más importante es que analizan el tema con recuperación infinita, se ha referido a esta zona. La ecuación de Klimper igual también refería a la zona de agotamiento infinito. Eso explica por qué, digamos, en un laboratorio que está trabajando alrededor de los minerales de oro, de cobre, que en la planta tendrían 30 minutos de flotación. Sin embargo, a nivel de laboratorio flotan hasta 16 minutos para tratar de hallar un modelo de ecuación cinética. Cuando el tiempo, 16 minutos, es realmente alto. Consideramos 4 o 3.5 escalamientos. Yo preferiría, digamos, alrededor del criterio de la cinética, pegarme a quien en vida fue el don Sergio Bulatovic, que trata de decir que el mecanismo de los colectores de flotación, y en general la flotación es un fenómeno complejo, es un tema aún sin explicar por los científicos de nuestra época. George Bulatovic camina más o caminó más recomendando hacia la parte práctica de la flotación. Por eso es que este tema me va a llevar a hacer una interpretación de cómo proceder ante unas pruebas de cinética y flotación. El tema va por el lado de que si tenemos un circuito operando, un circuito de flotación,
donde las celdas últimamente han crecido en la minería del cobre. Todo se ha vuelto más grande, más gigante, hay menos intervención de la mano del hombre. ¿Cómo hacer trabajos a nivel del laboratorio para definir básicamente lo que pueda ocurrir a nivel de planta? Esa es la idea. Cómo desarrollar trabajo de comparación de reactivos o de comparación de colectores y depresores, etcétera, pero que pueda fácilmente ser identificado a nivel de planta industrial. Entonces, para el que habla, un tema importante es el primer minuto de flotación, la primera celda, porque realmente en esa primera celda es la que ocurre lo mejor del circuito. Si es que no está ocurriendo lo mejor del circuito en la primera etapa de flotación, es porque hay un grave problema operativo. Pero lo normal debería ser que en esta primera celda ocurra la mayor recuperación posible. Y de eso se trata, de que a nivel de laboratorio buscar que reconocer el primer minuto o el primer periodo de flotación. Y entonces, entre una operación industrial y una prueba de laboratorio, hay un factor de escalamiento. Yo creo que el factor de escalamiento, cuando la planta está trabajando, debe ser determinar el tiempo de flotación y dividirlo entre 4, y solo eso debería flotarse y no llegar a extremos de llegar a flotar 16 minutos. Una planta con 30 minutos de trabajo, de retención industrial, debería flotar a nivel del laboratorio máximo 7 minutos y medio, máximo 8, pero no 16, porque no estaría expresando lo que está ocurriendo en la planta. Y esos 8 minutos de trabajo, analizarlos a modo de tiempo de cinética de flotación, especialmente analizando lo que ocurre en el primer minuto. Porque ese primer minuto marca la diferencia. Marca la diferencia de un reactivo, de un espumante, de un colector, de un depresor. Y a nivel industrial, marca la diferencia del proceso. Porque si la primera celda, reitero, si la primera celda no está operando bien, en realidad el problema va a ser hacia atrás. ¿Cómo es que normalmente hacemos una cinética y flotación en un circuito o una flotación batch diferencial de plomo-zinc? Acá estoy recreando una vista de esfaleritas, color gris, con galena, color blanco, solamente por recrear. Así se ve un concentrado, una cabeza con esfalerita y galena. En el primer circuito se flota valores de plomo, deprimiendo esfalerita con sulfato de zinc, cianuro, etc. Y en el segundo circuito se hace un concentrado de zinc, reactivando con sulfato de cobre. Eso a nivel de laboratorio es prácticamente, se ve así. Hacemos una etapa de 7 minutos de flotación para plomo y 8 minutos de flotación exclusivamente para zinc. Se flota un primer minuto hasta el minuto 4.5 y al minuto 7 en el caso del plomo. Y para el circuito, para la etapa de zinc, minuto 1 hasta el minuto 5 y finalmente el minuto 8. Se reconocen los pesos de cada espuma que están figurando en negro
Y con el peso del relave, más el peso de la última espuma, se va recalculando los valores que están en rojo, que serían los pesos de los relaves de la etapa anterior. Y así sucesivamente hasta llegar al último peso, que es el mineral de cabeza. Eso es normal. Se han usado las espumas para recalcular el peso de la cabeza. Cuando se envía al laboratorio químico y se reciben los resultados, en negro aparecen las leyes del laboratorio. Por lo tanto, el relave final y la última espuma de zinc tienen leyes. En negro aparecen todas las leyes que se han mandado a ensayar y aparecen en rojo unas leyes que son calculadas. Para eso se multiplican las leyes por el peso, se definen los finos, tanto en el relave como en la última espuma, se suman y se van determinando los contenidos finos que están en el relave anterior. Dividido entre el peso, finalmente se obtiene unas leyes calculadas para el relave de ese periodo. Así sucesivamente llegamos hasta en rojo final, calcular o determinar el contenido fino de la cabeza. De forma que nosotros podemos determinar, por ejemplo, para el plomo, algunas recuperaciones en el minuto 1, en el minuto 4.5 y en el minuto final 7, dividiendo 37,9 sería el resultado de los finos en ese momento entre la ley de cabeza, y así sucesivamente llegar a un acumulado de 85% de recuperación. Eso es normal. Similar, igualmente se procede para el zinc. En este caso, el valor de zinc, los finos de zinc se dividen entre la cabeza de zinc y se llega por etapas a un acumulado de 79.5, que es la recuperación de zinc. Hasta ahí no hay un tema, digamos, esto es normal, pero ya empieza a aparecer un tema, digamos, que ya se está usando porque no todo es recuperación. Es importante que intervenga también el factor metalúrgico. El factor metalúrgico es una multiplicación de el grado por la recuperación, y eso dividido entre la ley de cabeza. Entonces, habrá factor metalúrgico para el primer periodo, para el siguiente periodo y para el periodo final. Tendremos el acumulado, el factor metalúrgico total. De igual manera, en el zinc se calcula el factor metalúrgico, que sería la recuperación por el grado en el concentrado, dividido entre la ley de cabeza. Al primer minuto hay un factor, después el siguiente y el último, y finalmente hay un factor total. Si se dan cuenta, tanto en el plomo como en el zinc, en el primer minuto es que ocurre la mejor rotación. Por lo tanto, ya nos vamos dando cuenta de que si voy a probar diferentes reactivos, sea para deprimir insolubles o para colectar mejor los sulfuros, yo debo prestar mucha atención a lo que ocurre en el primer minuto, porque es lo que más hay, es donde más se trabaja. Sigamos. Por eso es que trabajos de comparación de cinética generalmente se dan acá un tiempo de 1:37. Por ejemplo, acá para comparar con y sin remolienda el plomo,
Finalmente se trata de presentar una gráfica. Acá ustedes ven que sin remolienda hay problemas de flotación y con remolienda, la línea continua, todo es mejor. Es importante, hasta ahí todo es bueno. Y para el cobre es mucho mejor, porque sin remolienda, una curva de baja flotabilidad, pero ni bien interviene la remolienda, esta curva prácticamente crece bastante y se nota el tema del efecto de la remolienda. Para explicar la remolienda en términos de los valores de plata, también se ve el efecto bien, porque se grafica cuando no se remolió y es diferente cuando se remolió. Así de simple, y entonces se toma la decisión de remoler algunos productos intermedios del circuito de flotación a nivel industrial. Todo está bien, pero acá estoy solamente comparando la remolienda con y sin remolienda, cómo fue. Pero si comparo otros parámetros, finalmente estas curvas se llenan de líneas y empiezo a entender poco lo que es la cinética de flotación a nivel de laboratorio. Cuando nosotros trabajamos separación plomo-cobre, acá es una foto también para recrear, digamos, un bulk. Este bulk tiene galena, que es toda la parte blanca, con valores de cobre tipo calcopirita. Acá hay unos valores de cobre grises, sulfosales, entonces piritas, lo que es menos se deprime, lo que es más se flota. En este caso se escoge deprimir los valores de galena y flotar un concentrado más limpio de cobre. En este caso del circuito de separación de una flotación bulk, es donde se ve una aplicación bien práctica del concepto de cinética de flotación. Lo que hemos visto hasta hace poquito se expresa en un balance que se observa de este tipo. En esta cinética de flotación, la cabeza es en el minuto cero, es una flotación bulk, es un concentrado bulk de 59%, 371 de zinc y 757 de cobre, entonces, y con 100 onzas de plata. El tema es que este es un bulk que hay que separarlo y se opta por preparar la separación con carbón activado, la mezcla del doctor Bulatovic y del señor Bulatovic, bicromato o bisulfito de sodio, CMC, fosfato monosódico o silicato. Y esa mezcla con 3 etapas de acondicionamiento o 2, si fuera posible, se ingresa al proceso de separación. Miren ustedes, al primer minuto se ha generado un concentrado limpio de cobre, bastante limpio. O sea, de una cabeza de 7% de cobre se ha subido hasta 34% al primer minuto. Y entonces, a partir de ahí, se empieza a trabajar el minuto 3, el minuto 5 y el minuto 8 para limpiar el último relave, porque ese es el concentrado de plomo. Esa es una aplicación práctica, digamos, del criterio de la cinética y flotación. Establecer un primer periodo donde se obtiene lo mejor de las espumas y establecer
último periodo, donde el importante es el relave del agua. Y entonces vamos viendo que la cinética y flotación tiene varios mensajes, pero todos alrededor de lo que ocurre en la primera etapa. Lo que va pasando en el tiempo, por ejemplo, con el concentrado de plomo es que subió a 64, de 59, después se fue a 68, 69 y finalmente llegó a 70. Claro, las espumas son altas en plomo, pero eso va, cuando es operación industrial, va a ir bajando por las cargas circulantes. Pero esta sería una aplicación del concepto de cinética y flotación. El ejemplo es cuando se hace una separación plomo-cobre. Otro tema de cinética y flotación aplicada, la preocupación de cómo es la recuperación de valores en el centro, se aplica también cuando empezamos a reconocer lo que el doctor Canepa dijo hace tiempo, que dice la flotación es sobre especies minerales y no sobre elementos químicos. Ese es un tema importante, porque tiene razón. Nosotros hacemos cinética del cobre, pero en base al seguimiento de cómo se comportan las leyes, y le damos inclusive un exceso de tiempo de flotación para que se agote hasta el extremo, pero no estamos observando la calidad de los minerales de cobre. Y entonces, hace ya algún tiempo, y bueno, para nosotros no mucho, se hizo un trabajo de reconocimiento en una zona minera de cobre, en una planta minera de cobre peruana, que había cuatro tipos de minerales, los cobres secundarios, cobalita y digenita, cobre primario, calcopirita, una transición entre cobre primario y cobre secundario, que nosotros le llamamos una calcopirita secundaria, y también se mostraba pirita con un contorno de cobres secundarios. Entonces, en una planta de solo cobre aparecieron 4 tipos de especies y se trató de hacer una cinética de flotación, 4 etapas. Este es el porcentaje en peso de las espumas de cada etapa. Se hizo un análisis de microscopía en cada uno de los tiempos, para cada uno de los concentrados, con el procedimiento indicado por el doctor Canepa, que es el sistema de grado de liberación, y se obtiene analizar cómo es el comportamiento de cada especie en el tiempo. Calcopirita, el cobre primario, calcopirita PS es este de acá, es el que es combinado con secundario. Cobres secundarios, los cobres secundarios que son los cobres enriquecidos, y las piritas con cobre secundario, que le llamamos el PISEC, eran este tipo de piritas. Y nosotros queríamos saber cuáles eran las que flotaban más rápido y cuáles eran las que más lentas. Y entonces, analizando estos temas, se puede graficar. El estudio, por si acaso, está disponible. Solamente en cuestión de coordinar, y yo ya le cambié los nombres, le cambié todo, solamente queda el procedimiento. Le cambié los nombres para que no se vea qué empresa es, pero es el procedimiento el que finalmente vale, cómo hacer microscopía en cinética de flotación. Y al final se grafica y se llega a lo siguiente, ¿no? La calcopirita
es el sulfuro que más rápido flota en el tiempo, sorprendentemente le siguen estos mixtos de acá, los cobres primarios que se están oxidando a cobre secundario. Fue sorprendente ver que el cobre secundario, o sea, los cobres enriquecidos, tienen una flotación más lenta que los cobres primarios. Para mí era al revés, para mí pensé que era al revés, que los cobres cobalita, digenita, eran los que más rápido flotaban, pero no era así. Sin embargo, cuando se observó, se estudiaron, estas son fotos de la cabeza, cuando se estudiaron, de las espumas de acá, cuando se estudiaron los concentrados de esta mina, se detectaron que había bastante cobre secundario, sí, pero de tamaño muy fino. Y ahí se llegó a la conclusión de que había que remoler bastante para que los cobres secundarios tengan una cinética de flotación que por lo menos iguale a la calcopirita. Y bueno, lo último importante fue que estas piritas con cobre secundario se concentraban mayormente en las últimas etapas, y eso hacía prever pues, que la remolienda de estas espumas Scavenger iba a ser una ventaja. Dan cuenta cómo estudiar en el tiempo es importante. Ver cómo comienza la curva es lo mejor. Y entonces seguir pensando en que cualquiera fuera el concepto de la cinética de flotación, es importante considerar el primer minuto y todo lo que pasa alrededor del primer minuto. Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo de aplicación, habiendo visto ya todo lo que he citado anteriormente. Acá se trata de trabajar los depresores de insoluble. Ahora está la gran minería del cobre, tiene muchas oportunidades de trabajo. Los equipos se han crecido bastante. Las plantas son más grandes que 100.000 toneladas. La geometalurgia funciona, pero recién se está reacomodando. Muy poco puede hacer las personas por la envergadura de los equipos y de las plantas y de la mina. Hablar de Monitor Mill sí es un buen tema. La granulometría impacta en lo que hace el molino SAG y en la estabilidad que ayer nos dijeron de los procesos. Todo es bueno, todo es importante, ¿de acuerdo? Pero dentro de lo que es tipos de mineral, hay unos insolubles medio complicados, tipo talco, hay algunas arcillas que obligan a tomar otras medidas. Y en realidad los no metálicos, las gangas acompañantes a los sulfuros de cobre, se han convertido en una importante oportunidad de trabajo. Y por eso es que trabajar en depresores de insolubles es un tema bueno para lo que está ocurriendo en este momento en la minería del cobre, en la gran minería del cobre. Más o menos a eso se refiere este ejemplo. Varias 12 prototipos de reactivo para deprimir insoluble tuvieron un procedimiento estándar. Se decidió hacer una cinética de flotación a partir de la limpieza, o sea, de 0 a 8 minutos se hizo cinética de flotación en limpieza, porque para limpiar se agregó un compuesto orgánico que se asume es un buen depresor de insolubles para lograr buenos concentrados. Esa es la idea.
Entonces, con este estándar bien ordenado, se trata de trabajar para lograr concentrados adecuados con el mejor orgánico posible. Y entonces se prueban 12 prototipos, vamos a llamarle así. No he querido ponerle los nombres por no invadir. Se trata de 12 prototipos, 12 orgánicos, 12 productos. Realmente pueden ser 12 colectores, pero en este caso es 12 depresores disolubles. Y acá se tienen los resultados para la limpieza de cobre: 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos. Una cinética en la limpieza de 1 a 8 minutos. Y el ensayo respectivo de cobre, molibdeno insoluble. Así como se hizo para este prototipo 1, igualmente se hizo para los prototipos 2, 3, 4 y hasta la prueba 12. Entonces, ustedes se van dando cuenta, tenemos 4 análisis, 4 espumas por prueba. Por 12 pruebas son 48 análisis de espumas. Entonces, no sabemos cómo va a ir, pero finalmente tenemos que hacer un análisis de regresión. ¿Por qué? Porque queremos saber si confirmamos el efecto de la depresión del insoluble a través del compuesto orgánico. Esto tiene que favorecer también a la flotación del cobre. Y verdad que cuando se hace la regresión entre el cobre y molibdeno, por ejemplo, la correlación sale muy baja y el t-student también. Cuando se compara el molibdeno contra el insoluble, para ver si el insoluble tiene algo que ver con el molibdeno, la correlación es baja y también el t-student. Lo que indicaría pues que el molibdeno, digamos, lo que es cierto, ¿no? Es una especie natural, flotación natural, y no tiene por qué ser afectado, salvo condiciones físicas, ¿no? Finalmente, cuando se hacen las regresiones entre el cobre insoluble, miren cómo cambia la correlación, bastante alta, y el t-student me está diciendo que si deprimimos el insoluble, nosotros vamos a lograr mejorar la flotación de cobre. Eso es lo que dicen las leyes de las espumas analizadas por regresión estadística. Si deprimimos el insoluble, mejoramos las leyes de cobre. Y entonces, pensando al revés, si puedo analizar el cobre, si recuperación y grado y todo está bien en el cobre, quiere decir que he trabajado bien sobre los insolubles. Por eso es que nosotros analizamos lo que ocurrió en un ejemplo de una de las pruebas. Acá se tiene cuánto pesó y el porcentaje en peso al 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, y esta es la ley de concentrado total. Acá está el concentrado de cabeza, esta es la ley de cabeza, esta es la cabeza, concentrado Raffer. Estas son las leyes de una prueba del laboratorio, las leyes acá. Esta es la ley de concentrado. Con esta ley de concentrado se entró y subió hasta 15 en el primer minuto, 9 y así. Y como tengo los pesos o los porcentajes en peso, se puede calcular la recuperación. Por ejemplo, al primer minuto, la recuperación de cobre es 38, el segundo es 17, el cuarto es 5, y en el minuto 8, solamente 2,82, hay una recuperación acumulada de 64.
Si quisiera hablar de recuperaciones, yo debería tomar 64, pero en realidad lo importante es ver qué es lo que ha pasado por dentro, ¿sí? Si yo tuviera invertido el tema, 2 acá y 38 acá, suman 64 y no es lo mismo. Por eso es que se habla de un tema de recuperación K por el tema de cinética, la recuperación K. Cuando analizo cinética de flotación, una recuperación K significa la recuperación en el primer minuto, está de acá, multiplicado por 1 más la recuperación en minuto expresado respecto de recuperación total. O sea, es una forma de premiar al primer minuto y ahí aparece una recuperación cinética de 61.14 que reemplazaría a la recuperación 64 acá. A 64.13 reemplaza una recuperación única de 61.14. Muy bien. Pero hemos hablado que no es suficiente la recuperación porque el grado es importante. Yo puedo tener una excelente recuperación del cobre, pero si está arrastrado mucho insoluble, está mal, en realidad ahí interviene el concepto del factor metalúrgico. Factor metalúrgico significa recuperación por grado, y en este caso especial, dividido entre la ley de cabeza de Raffer, que es 1.13, y el cálculo es 534.81. Para cada periodo yo tengo un factor metalúrgico, al final me da un acumulado total 703.19. Igual que en el tema de la recuperación, yo no puedo usar el acumulado, porque en el interín han pasado varias cosas y se observa que el primer tiempo siempre es importante. Entonces se trata de también hacer una aproximación, una propuesta del factor metalúrgico K de cinética, que es igual al factor metalúrgico del primer minuto, multiplicado por 1 más el premio, factor del primer minuto entre el factor metalúrgico total. Y ese resultado es 941. Premié lo que ocurrió en el primer minuto, mejor grado, mejor recuperación. Y entonces ya yo tengo para esta prueba, tengo dos valores, o una recuperación K, que representa la prueba, o un factor metalúrgico K, que también representa la prueba. Y entonces cuando se analizan los resultados de las 12 pruebas, la recuperación, por ejemplo, del primer minuto, para todas las pruebas está acá. Esta es la recuperación acumulada total de la prueba. Y calculando, digamos, la recuperación K, eso de esta recuperación por 1 más división 38 entre 64.13 me da 61.13. Y si vemos los resultados, la mejor prueba está alrededor de la prueba 4, de la muestra número 4, y la segunda mejor prueba es la muestra número 6. Yo sinceramente creo que entregar números es mejor que entregar un gráfico, porque como son 12 pruebas, son 12 gráficos que se cruzan entre ellos, es bien difícil analizar. Por eso que es importante premiar lo que ocurre en el primer minuto y definir realmente cuál es el mejor producto. Cuando se analiza el tema del factor metalúrgico, el factor metalúrgico es un tema importante que considera, digamos, el grado y la recuperación, y ese concepto es imbatible, ¿no? Porque una prueba
que tenga mejor grado y la mejor recuperación ante una menor ley de cabeza, pues en general eso es, un metalurgista es bueno cuando tiene un factor metalúrgico alto, ¿no? Por ejemplo, les pongo ejemplo grueso, ¿no? Una mina peruana de cabeza 18 de zinc, que recupera 95% y 50% en el concentrado, 95 por 50, etcétera, entre 18, pues tendrá un factor metalúrgico de 600, ¿no? Pero hay una plantita operando actualmente que tiene 88% de recuperación de zinc con 55% de grado, pero con solamente cabeza 1.2. Entonces, el factor metalúrgico le sale como 5.000. Y tiene sentido, porque metalurgista y con los tiempos va a ser así. Las leyes de cabeza nunca más van a ser altas. Entonces, los metalurgistas de la nueva era, del nuevo momento, van a ser aquellos que trabajen caracterizando mejor los minerales, con tantas lecciones que hemos recibido durante el día y ayer también, conociendo mejor los minerales, sabiendo que lo que se viene es un tratamiento a gran escala y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y en definitiva, aceptando que las minas de las leyes de cabeza van a ser cada vez más bajas. Entonces, tenemos que usar el concepto del factor metalúrgico como un tema importante. Entonces, en este caso, el factor metalúrgico K era premiar el factor metalúrgico del primer minuto. A ver, con el concentrado, la espuma del primer minuto, no, esta es la cabeza Raffer, el grado del primer minuto, la recuperación del primer minuto, multiplicamos estos dos, lo dividimos entre 1.13, eso me genera un factor metalúrgico 523.87, lo hacemos todos para todos igual. Seguimos calculando los factores metalúrgicos en el tiempo y hallamos el total, que está por acá, que es el acumulado total, y en ese momento es que empezamos nosotros a premiar. Y premiamos el factor metalúrgico del primer minuto, lo multiplicamos por 1 más división de 532 entre 703, finalmente me da un factor metalúrgico premiado. Y según el análisis, según este análisis, la prueba número 6 fue la más importante. El reactivo número 6 fue mejor y el segundo mejor fue el reactivo número 12. Y ahí entran los temas, ¿no? Lo que pasa es que el 12 está muy cerca, costando la mitad de precio que el número 6. En fin, hay muchas cosas por analizar, pero ya no es como analizar en un gráfico 12 curvas que se cruzan entre ellas y al final no tener claro el tema. El factor metalúrgico entonces es un tema, pero es mejor también saber y vivir con la filosofía de que el primer minuto en flotación es importante, tanto en laboratorio como a nivel industrial. Han sido muy gentiles por su atención y muchas gracias.